¿qué relación hay entre los cálculos por descomposición y los algoritmos estándares? A ver, primero pongámonos de acuerdo a qué le llamamos cada cosa, porque nosotros le llamamos cálculos por descomposición a un tipo de cálculo que en la literatura, digamos, más específica de esta área, se le llama cálculos por columnas. Nosotros nos basamos mucho en la literatura holandesa y digamos que la hemos nombrado como referencia en muchas de las cápsulas que tenemos por aquí, y en todas ellas aparecen referencias del Instituto Freudenthal en el cual nos basamos, y en sus obras ellos a lo que nosotros le llamamos cálculo por descomposición le llaman cálculo en columna, ¿sí? Y los algoritmos tradicionales o algoritmos estándar, las dos palabras digamos se usan muchas veces como sinónimo, nos estamos refiriendo a los algoritmos que los adultos aprendimos cuando íbamos a la escuela, unos algoritmos que tienen unas ciertas características que analizaremos que son un poco diferentes a los algoritmos por columnas o algoritmos por descomposición de los que hablábamos. Lo primero que deberíamos dejar muy claro es que este hecho de decir tradicional o estándar es muy relativo, porque depende mucho del momento histórico y del lugar. O sea, la manera en que se resta tradicionalmente en España, por ejemplo, puede ser diferente de la que aprendí yo a restar, de la manera que aprendí yo a restar en Uruguay. Digamos, no es exactamente lo mismo. Lo de tradicional es tradicional en un ambiente pequeño, ¿sí? Es estándar en ese sentido, estándar en el sentido que es compartido por una comunidad, pero otra comunidad podría tener otro. No es un término absoluto, digamos, no es que todo el mundo reste igual y menos que todo el mundo divida igual, eso es bastante más conocido. La estética de la división estándar en otros países europeos es muy diferente de la que tenemos nosotros, y lo mismo pasa con las operaciones aditivas. Puede ser que estéticamente se vean igual, pero no tienen por qué ser exactamente las mismas, y ya lo analizaremos. Lo cierto es que los algoritmos estos que decimos estándar o tradicionales tienen una historia de siglos atrás. Digamos, están muy relacionados con la introducción de las cifras indoarábigas que utilizamos nosotros, y por lo tanto los algoritmos tradicionales nosotros no queremos desterrarlos porque creemos que tienen un valor social e histórico que también es obligación de la escuela transmitirlo. Lo que pasa es que nosotros discutimos que ese valor histórico nos represente a nosotros que sea el único algoritmo que tenemos que enseñar, y menos aún que sea el primero, ¿sí? Entonces es por eso que hemos introducido los algoritmos estos por descomposición, los esquemas verticales que se apoyan mucho más en la descomposición, porque creemos que son un buen camino para desarrollar conocimiento matemático, para que los alumnos aprendan a sumar y a restar, y que además nos permitirán llegar en algún momento a probar, digamos, los algoritmos estándares, y hasta puede pasar que a asumirlos como propios, digamos, en el caso de algunos alumnos. A ver, ¿qué características diferencian a estos dos tipos? La característica fundamental, que además es compartida por otras propuestas didácticas, no solo la que tenemos nosotros en el laboratorio de números, es el hecho de que los algoritmos por descomposición no trabajan con dígitos, sino con números, ¿sí? Lo digo con un ejemplo porque creo que queda muy claro. Nosotros, cuando sumamos 43 más 25 con el algoritmo tradicional, sumamos 3 más 5, 8, 4 más 2, 6. Nos queda un 68, pero decimos 4 más 2. Cuando nosotros hacemos por el algoritmo de descomposición, nosotros el 43 lo separamos como 40 más 3, el 25 como 20 más 5, y por lo tanto sumamos 3 más 5, 8, pero 40 más 20, 60. No perdemos nunca de vista que ese no es un 4, sino que es un 40, que ese no es un 2, sino que es un 20. Siempre trabajamos con la cantidad, ¿sí? Y no con el dígito, no simplemente con la cifra, digamos.
Además de que eso es más natural, está, digamos, mucho más ligado al material manipulativo y todo esto, una ventaja que a mí me gustaría destacar en este momento es que el hecho de trabajar con las cantidades y no con las cifras nos da la oportunidad de hacer siempre estimación del resultado. Cuando yo digo que estoy sumando 40 más 20 y que eso me da 60, yo ya sé que el resultado estará cerca del 60. Podrá llegar al 70, pero nunca me podrá dar 700 ni 300, ni me podrá dar 20. Esto me permite acompañar el cálculo exacto de un cálculo por estimación y me permite desarrollar en los alumnos una actitud de autocorrección de los resultados, de ser como muy crítico con los resultados que va obteniendo, que es muy buena. Nosotros muchas veces cuando corregimos trabajos de los alumnos nos preguntamos, pero ¿cómo le puede haber dado este resultado tan disparatado? Lo que puede haber pasado es que nosotros nunca hicimos una reflexión sobre el cálculo aproximado que debe acompañar siempre al cálculo exacto. No solo el cálculo exacto escrito, hasta cuando utilicemos calculadora conviene tener en mente de qué dimensión ha de tener el número que nos da, porque así detectamos errores y podemos corregirlos. Por lo tanto, la primera diferencia que hemos establecido entre los dos tipos de algoritmos, tradicionales y de descomposición, es el hecho de trabajar uno con dígitos y otro con cantidades. Una segunda diferencia que podemos nombrar es el hecho de que los algoritmos tradicionales son muy rígidos. Siempre tengo que comenzar por la derecha, ir llevándome cosas y ir hacia la izquierda. Cuando yo trabajo con algoritmos por descomposición, delante de una suma yo puedo comenzar por las decenas o puedo comenzar por las unidades, porque lo que estoy haciendo es, como siempre conservo la cantidad, entonces los reajustes los puedo hacer antes o después, ¿sí? Por lo tanto, esta libertad que me da los algoritmos por columnas o algoritmos por descomposición para nosotros es muy buena. Y además también vuelvo a reiterar la relación que tiene con el material manipulativo. Si a mí me ponen una cantidad de euros aquí y otra cantidad de euros aquí, me dicen cuántos euros tengo en total, yo acostumbro a sumar primero billetes y después monedas. Por lo tanto, tiene toda la lógica comenzar por la izquierda y no por la derecha. Y los algoritmos, digamos, tradicionales, eso no lo ven tan claro porque tenemos un orden de las cosas para hacer que no nos permite comenzar por la izquierda. Por último, la última característica de diferenciación que me gustaría mencionar aquí es el hecho de que son muy rígidos los algoritmos tradicionales. Los algoritmos tradicionales nos dicen que todo lo hemos de hacer utilizando la menor cantidad de papel posible, ¿sí? No me dejan escribir pasos intermedios. Yo tengo que ir y seguir los pasos que me indica el algoritmo y llegar al resultado. Los algoritmos por descomposición nos permiten tener a los alumnos en distinto grado de abstracción. O sea, algunos escriben mucho, pero entienden lo que hacen, y otros ya han sido capaces de todo eso, ver que pueden escribir menos, hacerlo más eficiente e ir acercándose poco a poco a una versión comprimida. Hemos de tener muy en cuenta que en la época en que se desarrollaron los algoritmos tradicionales, el papel y la tinta eran bienes escasos, pero no es en nuestro caso. Aquí nuestro objetivo fundamental es que el alumno entienda qué hace y llegue bien al resultado. Si necesita hacer una cajita verde donde va poniendo resultados intermedios y después llegar al resultado, no hay problema ninguno. Esto no quiere decir que nosotros no invitemos a los alumnos a ir comprimiendo, porque lo que necesitamos después es que este algoritmo de la suma o de la resta sea un paso de lo que será dentro del algoritmo de la multiplicación y la división. Y si hacemos demasiado largo
el algoritmo de la suma y de la resta, imaginemos cómo de largo quedará el de la suma y el de la multiplicación y la división. Por lo tanto, tenemos que tener las dos cosas en claro, ¿no? Los beneficios de una y de la otra. Pero hemos destacado 3 diferencias que a nosotros nos parecen que son fundamentales entre un tipo de algoritmo y el otro. ¿Por qué? Cuando trabajamos con cálculos por descomposición, invitamos al alumnado a ir abreviando sus procedimientos. Es un tema clave en nuestro asunto de esta cápsula, digamos. Lo más importante es encontrar el punto de equilibrio y tener algunos puntos, digamos, de que estemos muy convencidos de ellos. Un primer punto es que lo importante es que el alumno sepa sumar y restar y no que domine los algoritmos. Lo importante es que cuando yo hago un informe para las familias de estos niños, no confunda entre le cuesta la suma o le cuesta el algoritmo de la suma. Eso es un elemento fundamental. Por lo tanto, si un alumno sabe sumar, pero va, digamos, como muy largo su procedimiento, lo invitaremos a que lo vaya comprimiendo, pero no podremos decir por eso que este alumno no sabe sumar o que no sabe restar. Después de haber diferenciado lo que es el concepto de lo que es un procedimiento asociado al concepto, nos interesa dejar muy claro que este es un itinerario largo. Nosotros empezamos sumando y restando a partir de manipular bloques en base 10. Después pasamos al hecho de representar los bloques en base 10 y representar lo que hacíamos manipulativamente, representarlo sobre el papel. Hay alumnos que mientras que unos ya están representando, los otros todavía siguen necesitando material y no hay problema, se los dejamos, pero a medida que vamos avanzando también necesitamos invitarlos a que dejen el material y que pasen a la representación. Los que ya tienen, digamos, dominado cómo se hacen las sumas y las restas a partir de representar los bloques en base 10, los invitaremos a que pasen a hacerlo utilizando estrategias en que les recuerda el uso de los bloques, pero sin necesidad de explicitarlos, digamos, de dibujarlos, ¿no? Y después cada vez vamos a expresiones más sintéticas de esta representación simbólica hasta llegar a nuestro punto de final, nuestra meta, pero no en la meta en el sentido de objetivo, sino en el sentido de final del recorrido, que es el algoritmo estándar, por ser el algoritmo que se caracteriza por ser el más comprimido de todos, el que ahorra más, no siempre tiempo, pero el que ahorra más espacio. No siempre tiempo, porque si a un niño le cuesta mucho, tardará más en el algoritmo estándar que en el algoritmo en descomposición, porque aquel lo entiende y lo puede hacer. Entonces, siempre la idea es siempre invitarlos a pasar al grado siguiente de abstracción, no saltarse ninguna etapa ni invitarlos a hacer el salto antes de tiempo. Esto lo tenemos que ver como una carrera de larga distancia, digamos, sino como una carrera de 100 metros, ¿no? La idea es acompañar a los alumnos en un trayecto largo y, digamos, alentarlos a que continúen, pero, digamos, siempre recurrir al paso anterior. Si vemos que se están equivocando sistemáticamente en hacer las sumas o las restas en un estadio, entonces convidarlos a que vayan al estadio anterior donde se sienten más seguros y a partir de ahí dar el paso hacia adelante. Y entonces la idea base aquí es el equilibrio. Si queremos acercarnos a los algoritmos estándares, ¿por qué empezamos haciendo cálculos por descomposición que tienen una representación tan diferenciada? Una idea inicial que tenemos que destacar es que está estudiado que la presentación prematura de un procedimiento tan potente como es el algoritmo estándar, tan potente porque resuelve todos los casos, digamos, y porque lo hace ocupando muy poco espacio, independientemente de que sea poco transparente, o sea que muchos de los niños a los que se lo enseñamos no entienden por qué funcionan, basta pensar en el algoritmo de la resta, muchos alumnos no
entienden por qué haciendo esos pasos llegan al resultado de la resta, pero la idea básica es que un algoritmo, un procedimiento tan potente provoca pasividad cognitiva. Eso quiere decir que en el momento en que nosotros lo presentamos, al tener una herramienta que resuelve todos sus problemas, los alumnos comienzan a utilizarla independientemente de que puede ser que en ese caso concreto no sea la más adecuada. Eso no solo pasa con sumas y restas ni con multiplicaciones y divisiones, pasa con todos los procedimientos matemáticos que enseñamos, tanto en primaria como en secundaria. O sea, los maestros y profesores de matemáticas siempre tenemos que tener muy claro el de no apresurar a presentar respuestas a problemas que los alumnos no han tenido. Si los alumnos no necesitan hacer más corto un procedimiento, no presentemos nosotros la versión resumida. Dejémoslo que sean ellos que descubren, digamos, cómo ir resumiendo y comprimiendo eso. Entonces, atendiendo a que si yo lo presento muy pronto no podré desarrollar otras estrategias porque los alumnos no me harán caso y utilizarán solo el algoritmo, lo que hacemos es postergar tanto como nos sea posible la presentación de este algoritmo. No es perder tiempo el tiempo que se dedica a trabajar la estrategia de descomposición, digamos. Tenemos que tener muy claro que es un tiempo que enriquece porque mientras estoy trabajando con esa estrategia desarrollo el sentido numérico. Puedo trabajar muchas estrategias aditivas que después los alumnos podrán utilizarlas para elegir. En este momento utilizo esta y en esto utilizo el algoritmo estándar, pero necesito ganarme ese tiempo para poder trabajarlas y que los alumnos se sientan cómodos con esas otras estrategias. Y además tengo que tener muy claro el hecho de trabajar las estrategias de descomposición me permiten a mí llegar a los algoritmos tradicionales de una manera transparente. O sea, puedo llegar a los algoritmos tradicionales y puedo hacerlo de una manera que para el alumno podrá entender por qué funciona, por qué esa herramienta tan sofisticada resuelve las situaciones que él está buscando, que es una suma o una resta. Por eso, nosotros proponemos trabajar mucho tiempo sin hablar de algoritmos, sino simplemente estrategias de saltos, de descomposición, y luego como un momento final de este procedimiento lento y pausado, pues ahí sí hablar del algoritmo. Además, una de las cosas que pasan es que, claro, toda la enseñanza de las matemáticas se está haciendo mucho más competencial y menos mecánica que lo que fue en el pasado. Y eso no está restringido únicamente a un tipo de actividades concretas. Hasta en actividades que nosotros asociamos más a la mecánica, como es el desarrollo de procedimientos aritméticos, tiene que estar presente el trabajo competencial, tiene que estar presente el razonamiento, la representación, la comunicación. Y en la propuesta que hacemos de hacer crecer las estrategias de descomposición para llegar a los algoritmos, nosotros creemos que ponemos en juego todos estos procesos matemáticos que son tan importantes y que, digamos, que nos motivan, los currículos nos están motivando a que los utilicemos diariamente en nuestra aula. Un último aspecto que me gustaría mencionar es el hecho de que aunque nosotros ya estemos trabajando, ya hemos llegado al final, estamos trabajando con algoritmos estándares y por ejemplo puede ser que estemos trabajando ya en segundo ciclo o en ciclo superior. Nada nos impide a que nosotros, haciendo un algoritmo estándar, no lo acompañemos del discurso de las cantidades. Esta característica de los algoritmos de descomposición la podemos transferir a los algoritmos estándares. Y si yo estoy sumando 43 más 25, nada me impide que yo haga 3 más 5, 8, 40 más 20, 60. Y que no resigne jamás el hecho de nombrar las cantidades sino los dígitos. Y por lo tanto conservaría también aquel recuerdo de un beneficio muy grande que tenían los algoritmos estándares y que no me gustaría perderlo solo por el hecho de trabajar con algoritmos tradicionales.